Hola a todos, ¿cómo están? En este día vamos a estar hablando de manera genérica acerca de las reacciones adversas a la transfusión. La temática que vamos a abordar es la definición, cómo se clasifican, cómo hacer su diagnóstico y cuál es el tratamiento. ¿Cómo definimos una reacción adversa a la transfusión? Bueno, como un evento, o sea, los signos y o síntomas que se presentan durante o luego de la administración de un determinado hemocomponente. Es importante que todo el equipo de salud sea capaz de reconocerlas y a la vez poder notificar al servicio de medicina transfusional. ¿Para qué? Porque también es importante contar con un sistema de hemovigilancia de manera de poder llevar un seguimiento a lo largo de toda la cadena transfusional con el objetivo de prevenir y o tratar la aparición de recurrencias de estas reacciones. ¿Cómo las podemos clasificar? Bueno, según la temporalidad del evento, las podemos clasificar en agudas, aquellas que aparecen dentro de las primeras 24 horas de la transfusión, y en tardías, que son aquellas que se manifiestan luego de las 24 horas de la transfusión. También las podemos clasificar según la etiología. Las podemos clasificar en inmunológicas y no inmunológicas. Y también las podemos clasificar según la jerarquía de la gravedad de estos eventos en leves, moderadas o severas. Bueno, en cuanto a las complicaciones agudas de origen inmunológico, podemos tener aquellas como la reacción hemolítica aguda, la reacción febril no hemolítica, la reacción alérgica, la lesión pulmonar aguda asociada con la transfusión llamada TRALI o la inmunización con destrucción plaquetaria inmediata. Luego tenemos las complicaciones agudas de origen no inmune. Acá puede ser la contaminación bacteriana, la sobrecarga circulatoria. Dentro de la sobrecarga circulatoria tenemos lo que se llama el TACO, asociada a la transfusión, la disnea asociada a la transfusión, la hemólisis de origen no inmune, las reacciones hipotensivas, alteraciones metabólicas y térmicas. ¿Cuáles son aquellas complicaciones tardías de origen inmune? Las que vamos a ver después en el laboratorio, que son la reacción hemolítica retardada, la inmunización frente a antígenos eritrocitarios, el púrpura posttransfusional, la enfermedad de injerto contra huésped posttransfusional o el desarrollo de inhibidores. Luego tenemos las complicaciones tardías de origen no inmune, como son la transmisión de agentes infecciosos, la sobrecarga de hierro transfusional o la transmisión de priones. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas reacciones? Bueno, el paso más importante para hacer el diagnóstico es reconocer el evento. Por eso la sospecha clínica es de suma importancia y vamos a ver que los síntomas comienzan durante o posterior a la transfusión. Y estos síntomas obviamente son aquellos síntomas que no tenía previamente el paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, la medida la primera medida que vamos a tomar es detener la transfusión, mantener una vía venosa permeable. Quien contata la reacción debe notificar al médico tratante, al más próximo al paciente, y dar aviso al servicio de medicina transfusional. Y el tratamiento de la reacción va a ser adecuada al tipo de reacción que presenta el paciente. Entonces, por ejemplo, frente a una reacción transfusional hemolítica aguda, sabemos que este es el efecto adverso más grave asociado a la transfusión. Clínicamente se puede presentar con dolor torácico o lumbar, taquicardia, disnea o falta de aire, chuchos, fiebre, náuseas, vómitos, sangrado e incluso un shock. Cuando el paciente está inconsciente, por ejemplo, que hablamos de un paciente que se encuentra en un intraoperatorio, que está recibiendo la transfusión de hemocomponentes y puede estar presentando una reacción de tipo transfusional hemolítica aguda, en estos pueden presentar síntomas como hipotensión y una coagulación intravascular diseminada. De la paraclínica de estos pacientes, generalmente lo que se solicita es una hemoglobinemia, o sea, hemoglobina libre en sangre, hemoglobinuria, o sea, hemoglobina en orina,
aumento de la bilirrubina sérica. Desde el punto de vista de la medicina transfusional, vamos a realizar un test de Coombs directo y acá podemos ver alteraciones en este Coombs directo y como hablábamos de la coagulación intravascular diseminada, alteración a nivel de las pruebas de coagulación. ¿Cuáles son las directivas o cuáles son las medidas que debemos tomar frente a este tipo de reacción? Como vimos genérico, detener la transfusión inmediatamente, verificar que sea un error de chequeo de paciente, informar al servicio de medicina transfusional, que el médico esté al tanto de la situación clínica, mantener vía venosa permeable y comenzar a hidratar al paciente para que pueda mantener una correcta diuresis, retirar el hemocomponente, brindar soporte al paciente, en este caso las medidas terapéuticas van a ser ajustadas a este tipo de reacción, y tomar nuevas muestras para la analítica en sangre. ¿Cómo se previene este tipo de reacción que dijimos que es de las más graves y que puede ser severa y mortal inclusive? Lo más importante para nosotros es corroborar la identidad del paciente. Si es un paciente que está consciente, obviamente nosotros siempre acudimos a la sala y le preguntamos cuál es su identidad. O sea, en suma, preguntarle al paciente cómo se llama, por la positiva, ¿no? Y en aquellos pacientes que están dormidos o que están inconscientes o que no pueden darnos esa información, es importante mirar el brazalete para corroborar los datos. ¿Tá? Hay que formar y capacitar al personal que está involucrado en el proceso de las transfusiones. Todo el equipo de salud debe saber cómo abordar este tipo de reacciones. Y lo que nunca nos puede faltar a nosotros, que es el ABC, la medicina transfusional, es la reclasificación al pie de cama de la unidad que vamos a transfundir y del paciente. ¿Tá? Por más que el tiempo apremie, que sea una emergencia y que sea de extrema vitalidad la transfusión, nunca debemos obviar este paso de la reclasificación porque, como sabemos, puede tener efectos adversos severos. Luego tenemos la reacción febril no hemolítica, como la ven allí abreviada. Está dentro de los efectos adversos más frecuentes asociados a la transfusión. Su etiología es atribuible a las citoquinas que se liberan por los leucocitos en el producto que vamos a transfundir. También podría deberse a anticuerpos anti-HLA en el plasma del receptor y tiene una incidencia de 1 cada 300 glóbulos, concentrados de glóbulos rojos que transfundimos o 1 cada 20 pool de concentrados plaquetarios. O sea que la frecuencia se podría observar mayormente con plaquetas, pero bueno, es de las reacciones que más solemos ver. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Bueno, como fiebre, que sería el aumento de la temperatura corporal superior a 1 grado durante el inicio de la transfusión o hasta 4 horas post-transfusión. ¿Tá? En algunos pacientes puede presentarse sin fiebre la reacción que llamamos, si bien la llamamos febril, no hemolítica, puede presentarse sin fiebre, pero el paciente puede presentar chuchos, náuseas o vómitos, y estos chuchos son sin ascenso térmico, pero son patognomónicos de una reacción febril. ¿Cuál es el tratamiento también en este caso? Lo mismo. En principio, detener la transfusión. En este caso, que estamos hablando del ascenso térmico, se va a administrar antitérmicos, que puede ser tanto paracetamol o dipirona. Lo hacemos de manera intravenosa porque sabemos que es la vía de respuesta más rápida. Controlar al paciente y no necesariamente tenemos que descartar esta unidad que se estaba transfundiendo, sino que se puede continuar con la transfusión una vez que cesen los síntomas. ¿Se puede prevenir este tipo de reacción, la febril no hemolítica? Bueno, no se ha demostrado que premedicar, por ejemplo, sea eficaz para prevenirla. Pero en pacientes que han tenido reacciones febriles no hemolíticas, perdón, importantes y recurrentes, se han utilizado varias medidas que están probadas, pero bueno, no siempre dan la respuesta que queremos, como pueden ser la premedicación, la administración de componentes lavados y la leucorreducción. Luego tenemos las reacciones alérgicas o anafilaxia, que sería la expresión más grave de esta reacción alérgica.
La anafilaxia, como vemos acá, es muy grave, pero por suerte es muy poco frecuente. La mayoría de estas reacciones son inexplicables y la signo-sintomatología que tiene el paciente puede incluir disnea, o sea, la falta de aire, el dolor torácico, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hipotensión, broncoespasmo, edema laríngeo y perorbital. Y después tenemos reacciones leves y moderadas, que generalmente estas reacciones alérgicas son manifestaciones cutáneas, como pueden ser los abones, o sea, las ronchas, eritemas y pruritos. ¿Cuál es la etiología de este tipo de reacción? Bueno, anticuerpos anti-IgA en receptores que son deficientes de inmunoglobulina A, anticuerpos contra formas polimórficas de proteínas séricas, por ejemplo, IgG, albúmina, aptoglobina, alfa-1 antitripsina, transferrina, componentes de complemento, etc. También puede ser provocada por la transfusión de un alergeno en un paciente que está sensibilizado, o sea, alguien que es alérgico a un determinado componente, y a su vez podemos estar transmitiendo este alergeno a través de la transfusión en alguien que es susceptible. La transferencia pasiva de IgE también. Y en la reacción urticariana, en realidad la etiología no es clara y hay una probable relación con componentes presentes en el plasma del donante. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Lo mismo. Frente a cuando son reacciones leves, se sugiere disminuir la velocidad de infusión o detener la transfusión y administrar antihistamínicos, también por vía intravenosa. En aquellas que son moderadas y severas, obviamente detener la transfusión. Bueno, acá hablamos de administrar vasopresores en aquellas que sean reacciones anafilactoides, corticoides, antihistamínicos, y obviamente en esas que son graves, como dijimos, el soporte cardiorrespiratorio adecuado para poder tratar la clínica del paciente. Bueno, acerca de la prevención de estas reacciones alérgicas, se puede sí premedicar con corticoides y o antihistamínicos intravenosos. En el caso de que, por ejemplo, se requiera una transfusión urgente y no se dispone de un componente sanguíneo adecuado, como vimos, por ejemplo, el lavado de las plaquetas o de los glóbulos rojos, se sugiere que la transfusión se haga así con un componente estándar, o sea, glóbulos rojos, plaquetas o lo que sea como están, y el tratamiento va a ser al paciente con un antihistamínico, y a su vez, si han presentado reacciones severas previamente, que sea la transfusión en un área de reanimación y bajo supervisión directa. Pacientes con déficit de IgA con anti-IgA, se recomienda que los productos sean deficientes en IgA, de donantes con deficiencia de IgA. Esto lo puse porque está en la literatura, pero nadie anda dosificando IgA de un componente, o sea, a los donantes no se les hace las dosificaciones de IgA. Y los componentes lavados. Los glóbulos rojos, por ejemplo, se deben lavar con 2 litros de suero salino fisiológico y realizarles 6 ciclos de lavados, o a las plaquetas también lo mismo. Y bueno, en las reacciones urticarianas recurrentes se puede premedicar con antihistamínicos y componentes con poco contenido de plasma o componentes lavados. Hay otras reacciones adversas que son potencialmente graves, como son el TRALI, que lo vimos que significa, que es la injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión, el TACO, que es la sobrecarga de volumen asociada a la transfusión, y la disnea, que es otra entidad asociada a la transfusión. Y bueno, la distinción entre estas complicaciones aún sigue siendo variable. La disnea asociada a la transfusión se caracteriza por un distrés respiratorio, o sea, una dificultad respiratoria asociada a la transfusión, pero que el paciente no presenta ningún criterio en los que lo podamos encajar como un TRALI o un TACO o una reacción alérgica severa. Y tampoco se explica por la situación clínica del paciente. A grandes rasgos, para hablar un poquito de la lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión, que llamaré luego TRALI simplemente, es una reacción de inicio agudo que puede ocurrir durante o dentro de las 6 horas posteriores a la transfusión. Generalmente ocurre dentro de la primera o 2 horas de la transfusión,
Pero bueno, como ven acá, se pueden presentar hasta 6 horas posteriores a la misma. Y esta es una de las principales causas de morbilidad, si bien la mortalidad es del 10%. ¿Qué hemocomponentes las pueden provocar? Cualquiera, ¿tá? Se desconoce la verdadera incidencia de este síndrome y bueno, hay informes de cantidades de casos por separado de TRALI de 1 cada 1.200 a 5.000 transfusiones que contienen plasma. Acá este es un artículo que habla acerca de una definición más nueva. Antiguamente se conocía al trali por simplemente trali. Hoy día ya se puede clasificar en trali tipo 1 y tipo 2 según existan o no determinados factores de riesgo en el paciente. Pero bueno, vamos a tratar de no centrarnos mucho en esto. ¿Cuál es la etiología del trali? Aún no está aclarado, pero bueno, hay algunos mecanismos que están postulados, algunas teorías, y estas dicen que puede estar mediada por anticuerpos, o sea que pasivamente anticuerpos del donante anti-HLA o antineutrófilos, y menos comúnmente que sean anticuerpos que tiene el paciente contra antígenos de los leucocitos o de los neutrófilos que provienen del donante. Y después hay una segunda hipótesis que se llama hipótesis del cebado de neutrófilos, que hay modificadores de la respuesta biológica, como los lípidos biológicamente activos en el componente transfundido, que pueden inducir a un TRALI en un paciente que sea susceptible. Entonces, ¿cómo es la patogénesis, el modelo este de dos golpes? Previamente hay en un paciente una activación del endotelio pulmonar, en el cual hay un reclutamiento de neutrófilos y, por ejemplo, acá vemos algunos factores de riesgo: tener una cirugía, el alcoholismo, el tabaquismo, el shock, balance positivo de fluidos, o sea que un paciente venga recibiendo líquidos intravenosos y altas concentraciones de interleuquina 8. El segundo es la transfusión activa de neutrófilos, o sea, acá directamente los neutrófilos transfundidos provocan daño en el endotelio pulmonar y esto da una lesión pulmonar aguda. La transferencia pasiva de anticuerpos o mediadores proinflamatorios en el componente transfundido y factores del paciente como función y número de neutrófilos probablemente desempeñan un papel importante en el desencadenamiento de esta injuria pulmonar. Bueno, esto es lo que les comentaba de los lípidos bioactivos, algunos estudios que han visto que los componentes sanguíneos, a medida que envejecen los glóbulos rojos en el almacenamiento, a partir del día 14, puede ser que haya un aumento de estos lípidos y estos tendrían implicancias en la patogénesis del trali que pueden inducir esta injuria pulmonar aguda. ¿Cómo se diagnostica el trali? Bueno, por los síntomas que va a presentar el paciente, que son el compromiso respiratorio, o sea, la falta de aire, el que llamamos el PAFI, este cociente de la presión de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno que disminuye por debajo de 300 milímetros de mercurio. El paciente se presenta con bajos niveles de oxígeno en sangre y una saturación de oxígeno menor al 90%, ventilando espontáneamente al aire. Y en la radiografía de tórax va a tener infiltrados pulmonares bilaterales. Esto obviamente estamos hablando de un paciente que no tenía previamente una patología cardiovascular y que tampoco tenía elementos de sobrecarga circulatoria sin elementos previos de injuria pulmonar. O sea que fue algo que apareció posterior o durante la transfusión. ¿Cuál es el tratamiento para el TRALI? En el caso de que aún se esté transfundiendo al paciente, como vimos en todas las demás reacciones adversas, lo importante va a ser detener la transfusión. Obviamente, el paciente va a tener que estar en un lugar donde pueda recibir apoyo ventilatorio mecánico, obviamente cuando esté clínicamente indicado, como dice ahí. Un 70% de estos pacientes lo van a requerir al soporte ventilatorio mecánico. En este caso, los diuréticos y los corticoides no estarían indicados porque no es una sobrecarga de volumen. Y obviamente es importante que notifiquen al servicio de medicina transfusional. ¿Por qué es importante la notificación cuando hablamos de reacciones adversas a la transfusión y en general?
Bueno, por todo el sistema de hemovigilancia y las medidas que nosotros podemos tomar a posteriori para las transfusiones de estos pacientes. Algunas estrategias que son genéricas en nuestro país es la estrategia para el uso de plasma de donantes masculinos. Como habrán visto, el plasma cuando es fraccionado y si proviene de un donante femenino o masculino, en la etiqueta va a salir plasma femenino o masculino y van a ir para dos lugares diferentes. El plasma femenino generalmente se va para la industria y el plasma masculino es el que se utiliza habitualmente para las transfusiones. ¿Tá? Entonces, la estrategia para la profilaxis sería el uso de plasma de donantes masculinos, a no ser, como dice ahí, donantes que sean del grupo AB, o, por ejemplo, en el caso de las plaquetas que sean obtenidas por medio de aféresis de donantes masculinos, o también puede ser de mujeres, pero siempre y cuando sean mujeres que nunca se embarazaron, o sea, que no tengan la posibilidad de haber generado anticuerpos anti-HLA. O puede ser que tampoco sea, por ejemplo, de un masculino que haya recibido transfusiones de sangre. El aplazamiento de estos donantes, cuyos componentes provocaron el TRALI, si se hace el correcto sistema de hemovigilancia, va a ser una medida importante para tomar. Y bueno, otra de las maneras profilácticas que se podría hacer, pero que no es rentable, es la detección de anticuerpos anti-HLA en donantes. Bueno, ahora vamos a hablar de otra de las reacciones adversas asociadas a la transfusión, como es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, como vemos ahí la sigla TACO. Esta también es una de las causas más importantes de mortalidad asociada a la transfusión. Tiene una incidencia de 10 a 29 cada 100.000 componentes transfundidos y hay reportes anuales de mortalidad de la FDA de 0,11 cada 100.000 componentes transfundidos. ¿Qué es el TACO? Bueno, se caracteriza por un edema pulmonar hidrostático, o sea, aumento de la presión a nivel del pulmón, que es nuevo o que empeora y que se produce dentro de las 6 horas posteriores a la transfusión de sangre y produce dificultad respiratoria. Muchas de estas reacciones, o sea, el TACO, son prevenibles. Y vamos a ver cambios cardiovasculares en el paciente que no eran explicados por la condición clínica que tenía. ¿Cuál es la fisiopatología del taco? Tampoco se conoce bien. También se plantea una hipótesis con un modelo de dos golpes, que primero plantea que hay una escasa adaptabilidad del paciente a una sobrecarga de volumen y segundo puede ser transmitido posteriormente por el producto transfundido. La sobrecarga de volumen per se no es el único factor que va a desencadenar un taco. Hay factores de riesgo para los distintos pacientes que van a hacerlos más susceptibles de poder sufrir un taco. Por ejemplo, la edad mayor a 70, que pese menos de 50 kilos, que tenga una insuficiencia cardíaca, que tenga una insuficiencia renal y el grado de balance hídrico positivo, o sea, lo mismo. Si hablamos de un paciente que previamente está recibiendo líquidos intravenosos, ya es un paciente que su balance hídrico es positivo, por lo cual hay que abrir los ojos para ver si también es susceptible de poder sufrir un TACO. ¿Cómo se hace el diagnóstico del TACO? Bueno, por la presentación clínica, el paciente va a empezar con falta de aire. La falta de aire, a su vez, se va a agudizar más cuando se acuesta. Puede aparecer cianosis, taquicardia, aumento de la presión venosa e hipertensión. En esto, la radiografía de tórax va a haber elementos de edema pulmonar no infiltrados. Y a nivel de laboratorio hay unos péptidos que se liberan a nivel de la aurícula, que se pueden dosificar y medir estos niveles de BNP y proBNP. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Lo más importante es detener la transfusión. Luego, administrar oxígeno y este sí es un paciente que va a requerir la administración de diuréticos para poder ayudar a disminuir esa sobrecarga de volumen. ¿Cómo podemos prevenir la reacción adversa esta de la sobrecarga de volumen? Bueno,
Disminuir la velocidad de infusión en las primeras transfusiones, eso es importante. Y esto es un informe bastante viejo, pero ya en el año 2003 el sistema de hemovigilancia británico, la SHOT, recomienda no transfundir necesariamente 2 unidades de glóbulos rojos sin antes revisar la historia clínica del paciente y descartar que este paciente tenga factores de riesgo para desarrollar sobrecarga circulatoria. Y bueno, en el año 2018, este sistema de hemovigilancias recomienda realizar previamente a transfundir a cualquier paciente este score de riesgo para TACO. Bueno, no lo vamos a ver paso por paso, pero obviamente es importante, como vimos a grandes rasgos, ver si la edad del paciente, si está recibiendo fluidos, si previamente había algún daño pulmonar previo y demás. Esto obviamente son factores a tener en cuenta por el médico quien indica la transfusión, pero que muchas veces no lo va a tener en cuenta porque la transfusión, ustedes saben, la puede indicar cualquier médico y generalmente los que más manejamos estos factores o que somos más conscientes de estos factores somos quienes estamos en la hemoterapia. Después otro tipo de reacción que es muy similar quizá en sintomatología es la disnea asociada a la transfusión, o sea, la falta de aire que comienza con la transfusión o posterior. Está definida como un síndrome de distrés respiratorio agudo que ocurre en las 24 horas siguientes al inicio de la transfusión y que no reúne ningún criterio para una injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión, tampoco es una sobrecarga circulatoria o tampoco es una reacción alérgica. Además, el distrés respiratorio debe ser la característica fundamental del cuadro y no puede ser acechable a ninguna otra patología. O sea, no hay nada más que la transfusión que pueda explicar todos estos síntomas que está presentando el paciente. Bueno, otra de las reacciones adversas que podemos ver es la contaminación bacteriana o sepsis. Los componentes sanguíneos obviamente están contaminados, en este caso, ¿no? Cuando vemos una reacción bacteriana o la sepsis es porque hay una contaminación en este producto. Generalmente son gérmenes de la piel del donante, ¿no? Si no hubo una buena asepsia del sitio de punción, o puede haber sido porque el donante tenía una bacteriemia que no fue reconocida. La contaminación luego también se puede dar con la manipulación del producto, ¿no? En el medio ambiente, depende cómo nosotros hayamos manipulado el producto que vamos a transfundir. Y obviamente que la morbimortalidad es grave y ocurre mayormente con bacterias gram negativas, pero también pueden deberse a bacterias gram positivas de la piel. Por suerte, la sepsis bacteriana representa un 10% de las muertes asociadas a transfusiones. La sepsis bacteriana ocurre con mayor frecuencia con las plaquetas, sabemos que se almacenan entre 20 y 24 grados, o sea que son las más susceptibles a la contaminación bacteriana, y aproximadamente 2/3 son gram positivos y 1/3 gram negativos. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, cuando tengamos este tipo de reacción, obviamente el paciente va a presentar al momento de la transfusión, chuchos o temblores, ascenso térmico que acá sí va a ser marcado de 39 grados o por lo menos 2 grados más de la temperatura que tenía, taquicardia, hipotensión, náuseas, vómitos, disnea. Y en el paciente es posible cultivar es posible cultivar tanto en el paciente como en el producto a transfundir un germen. Es posible que no haya signos clínicos inmediatos de infección bacteriana después de la transfusión de plaquetas contaminadas con bacteria si la carga de bacterias en ese producto es pequeña. Pero bueno, también existen reportes de presentación tardía de los síntomas hasta 24 horas de la transfusión, pero bueno, ya es más raro. ¿Cuál es el tratamiento y la profilaxis de este tipo de reacción adversa a la transfusión? Como vimos en todas, detener la transfusión. En este caso, hay que iniciar de manera rápida un tratamiento antibiótico de amplio espectro, pensando en que hubo una contaminación bacteriana, y el tratamiento sintomático y de soporte cardiovascular de todos los síntomas que presente nuestro paciente. Acá, como vimos para el diagnóstico, se va a hacer la colecta de una muestra de sangre periférica del paciente para hacer un hemocultivo
y también una muestra de la unidad para ser hemocultivada y así poder hacer la correcta correlación. Hay que hacer el seguimiento del resto de los componentes, ¿no? Porque no sabemos si eso se contaminó al momento de la manipulación o fue algo que se dio desde el momento de la extracción de esa unidad de sangre. Bueno, y para ir redondeando, después de tantas reacciones adversas, tenemos que saber que lo más importante frente a cualquier evento adverso que presente un paciente, lo que tenemos que hacer es detener la transfusión, mantener una vía venosa permeable, notificar al médico de la sala o la persona que haya constatado la reacción adversa, lo primero que tiene que hacer es notificar al médico y por supuesto es importante que el servicio de medicina transfusional esté al tanto y que quede esto registrado en la historia del paciente porque va a ser aquello que va a ayudarnos a posteriori, no solo al tratamiento de esta reacción, sino ver de qué manera podemos prevenir, si es que se puede, para futuras transfusiones. Bueno, como vieron al inicio, está mi correo y cualquier duda que tengan me pueden consultar.